Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 7:55 minutos de la mañana, hora de Miami, una hora menos en la ciudad de Bogotá y en Colombia, donde se encuentra nuestro invitado que está allí ya, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, a quien le agradecemos profundamente el habernos permitido conversar con él a esta hora de la mañana. Bueno, en principio, Juan Francisco, gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo por darnos a conocer todo el proceso que ha venido desarrollando Migración Colombia con respecto a este estatuto de protección temporal que ha venido adelantando el gobierno del presidente Duque y que favorece una gran cantidad de venezolanos. Ha habido una serie de denuncias recientes y sobre todo vinculada al acceso de venezolanos a este país, a Colombia, donde incluso no se les... y es lo que quiero preguntarle para comenzar, Juan Francisco, no se les exige tener al día los antecedentes penales. ¿Esto es así, Juan Francisco? Buen día. Bueno, Sergio, muy buen día para ti que nos acompañan a esta hora de la mañana. Varios puntos ahí. Lo primero, el Estatuto Temporal de Protección es una medida de regularización y apoyo a la población migrante venezolana. En Colombia tenemos más de 1.7 millones de venezolanos, en donde básicamente vamos a cubrir a tres grupos. Los migrantes regulares, que son casi 800,000, es decir, que son titulares de permiso. En segundo lugar, los migrantes irregulares, que estuvieran a 31 de enero de 2021. Y en tercer lugar, aquellos venezolanos que ingresen de manera regular a territorio nacional los 2 primeros años de vigencia de este estatuto. ¿Quiere decir que de manera automática todo migrante queda con el estatuto? La respuesta es no. Es un trámite que se hace uno a uno y si una persona representa un riesgo, tiene deudas pendientes con el Estado colombiano, pues por supuesto el Estado colombiano a través de Migración Colombia puede negar esa cobertura, pero sería un caso muy específico de algún migrante que tuviera alguna deuda pendiente, por ejemplo, con la justicia. En lo demás, la posición de país, la posición de Migración Colombia es: creemos en el pueblo venezolano, es una gente absolutamente positiva, buena, resiliente, saliendo adelante y tenemos que apoyarlos de manera decidida para que escapen de esta terrible noche que han vivido. Ahora, pero la consulta que le hacía, no hay exigencia, por ejemplo, de entregar estos antecedentes penales que además son, bueno, un vía crucis obtener estos benditos antecedentes penales en Venezuela. No está ese requisito previsto. No existe ese requisito, Sergio, y realmente para nosotros la credibilidad, pues que pudiera tener un documento proveniendo de un régimen, pues es muy bajita, honestamente. Este Claro. procedimiento que estamos desarrollando es 100% gratuito y hasta el momento nosotros no hemos establecido requisito alguno, así que no se van a dejar engañar, por favor, los hermanos venezolanos con cuentos. Este es un proceso que está en estructuración y que poco a poco les iremos diciendo lo que tienen que hacer. Juan Francisco, efectivamente, le pregunto todo esto porque, claro, hay una especie, se ha hecho una estigmatización del ciudadano venezolano. Efectivamente, ha habido pues errores de algunos de nuestros compatriotas en Colombia, pero le consulto porque usted incluso ha dado cifras siempre de cuántos venezolanos habrían incidido en hechos delictivos y estos números son realmente muy pequeños. ¿Por qué siempre que ocurre un hecho relacionado en el que se involucra a un venezolano se exacerba por parte de ciertas personas que quizás buscan algún interés político? O sea, no sé cuál es su apreciación al respecto, Juan Francisco. Oh, Sergio, miren, lo primero, y hay que decirlo con absoluta, la gran mayoría, la infinita mayoría de esos migrantes venezolanos que están en territorio nacional son gente que se comporta bien, que están buscando salir adelante, que se están esforzando en escapar de una realidad terrible. Es que no es menor que cualquiera de nosotros se quede sin un país que lo proteja y sin oportunidad teniendo el lugar de su sueño, su origen. Entonces, nosotros, la posición del presidente Iván Duque y del equipo que trabaja los temas de migración, el cual tengo el honor de liderar, ha sido de absoluto apoyo al pueblo venezolano y de creencia en el pueblo venezolano. Claro, como todo en la vida, se han presentado algunos casos de personas que
han cometido errores, unos muy graves, como el que vivimos la semana pasada en Bogotá, que fue muy doloroso, y que tienen que responder ante la justicia, y que tienen que responder ante la justicia como lo tendría que hacer un colombiano, como lo tendría que hacer un peruano, un ecuatoriano, eso no tiene nacionalidad. Entonces, desde nuestra parte, cuidamos mucho el lenguaje, porque suficiente carga tiene el pueblo venezolano como para que la estigmatización o ese camino fácil de generalizar termine perjudicándolos más. Efectivamente, muchas personas incluso se quejan, digo, venezolanos, de recibir algún tipo de maltrato por ciertas y determinadas personas. Y claro, si esto es dirigido desde una persona con cierto poder político, o por lo menos este tipo de comentarios puede generar este tipo de acciones en contra de algunos compatriotas venezolanos. ¿Cómo se puede evitar esto, Juan Francisco, a su juicio? Porque por más que hemos visto en el caso de la alcaldesa López, que ha recibido una serie de demandas o denuncias o de exigencias para que se retracte, pero no hay algún tipo de sanción directa, Juan Francisco. Miren, ahí lo primero es que las personas que tenemos responsabilidad pública tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje, porque el lenguaje y la palabra tiene poder. Entonces, en ese sentido, lo primero es mucho cuidado. Lo segundo, yo creo que siempre debemos tener la disciplina de acudir a la estadística y a los factores objetivos de demostración, para que no sea una opinión, sino para que sea precisamente una característica de un fenómeno. Lo que arroja esta situación en Colombia es que el crimen con origen en migrante venezolano es porcentualmente bajo. Tenemos ciudades del 2%, hemos tenido momentos del 6%, que en todo caso aún un 6% que puede llegar a ser alto, no explica el 94% restante. Entonces, la causalidad criminal no está asociada al migrante, pero claro, muy importante, cualquier acto delictivo cometido por una persona, sin importar su origen, tiene que ser objeto de investigación y judicialización. Y el mensaje a los hermanos venezolanos ha sido permanente y es buen comportamiento. Este es un acto generoso, es un acto inmenso del presidente Iván Duque, pero toca responder de la mejor forma. Y responder de la mejor forma es con buen comportamiento, con esfuerzo y con lealtad con Colombia. Juan Francisco, la gran pregunta que muchos se hacen, ¿cuándo se reabre la frontera entre Colombia y Venezuela? En este momento está proyectado el cierre hasta el 1 de junio. Sin embargo, digamos que esa apertura podría darse antes en la medida en que las condiciones de pandemia se vayan normalizando. Nosotros estamos en fase de vacunación, se va haciendo un trabajo juicioso. Estamos viendo que está disminuyendo la presión en los centros de salud, eso también es positivo, pero ¿por qué no abrir en cualquier momento la frontera? Porque lo que no queremos es que colapse el sistema de salud o que se genere un gran contagio, contagio que tampoco, como sucede en la criminalidad, no distingue nacionalidad, es una pandemia y en ese sentido lo que queremos es cuidar personas. Por eso nos estamos tomando el tiempo, pero por eso también establecimos un término de 2 años, que es suficientemente amplio para hacerse parte de este estatuto. Exactamente. ¿Qué pasa con aquellas personas que están, porque continúa el paso ilegal, es inevitable? ¿Qué pasa con esas personas que llegan hasta Colombia por pasos ilegales? Miren, muy importante es que ahorita no lo hagan y no lo hagan por diversas razones. Primero, por condiciones climatológicas es muy riesgoso pasar y pueden perder su vida o sufrir un daño, sobre todo con menores, con adultos mayores. En segundo lugar, hay presencia de organización criminal que abusa del migrante, que le quita lo poquito que tienen. Y en tercer lugar, quienes pasan hoy por esa trocha no pueden acceder al estatuto temporal. Por eso dejamos los 2 primeros años. Hay veces en mitad de esa crisis, en mitad de esa gran dificultad, es difícil pedir paciencia, pero necesitamos un poquito de paciencia para hacer las cosas de manera organizada, para que queden cubiertos y para que tengan ingreso a un mundo de oportunidades. Aquí, por ejemplo, preguntan, entre otras cosas, qué puede hacer una persona en estos momentos que se encuentre en Colombia para poder obtener un permiso de trabajo, porque todavía este estatuto, digamos, está en pleno proceso de ajuste. ¿Qué puede hacerse en estos momentos, Juan Francisco? Bueno, lo primero es que los permisos especiales de permanencia fueron prorrogados, es decir, que no vencen
con lo cual se garantiza una mayor cobertura de regularidad. En segundo lugar, todavía es perfectamente posible tramitar un permiso especial de permanencia para el fomento a la formalización, el PEP-FF. Eso todavía lo pueden solicitar si tienen precisamente una oferta de trabajo o una oferta de prestación de servicios, totalmente gratuito en la página del Ministerio del Trabajo, www.mintrabajo.gov.co. Sigue trabajo con migración y pueden quedar cubiertos y después hacer parte del estatuto. Exactamente. Este proceso, digamos, está en pleno ajuste, ¿correcto, Juan Francisco? Sí, El proceso del nosotros, estatuto temporal. exacto, estamos en 90 días, están corriendo los 90 días desde el 1 de marzo y es el término que nosotros nos tomamos para la socialización y sensibilización. Este tipo de procesos no se pueden hacer de un día para otro porque el migrante no sabría qué hacer. El venezolano aquí dice, no, no sé, no entiendo qué toca hacer. Entonces ahora estamos en toda la fase de explicación, generando las pautas, generando toda la información, haciendo muchos programas televisivos, de radio, de prensa, para que vayamos entendiendo y a partir de mayo ya empezamos formalmente Exactamente. el proceso. Exactamente. Eso es bien importante que la gente conozca que lo primero que tiene que hacer es pues entrar en la página de internet que se ha ofrecido para poder realizar la primera parte del proceso. ¿Correcto, Juan Francisco? Así es, así es. Todo lo vamos transmitiendo por nuestras redes oficiales, por la página www.migración Colombia, pero muy importante acá enviarles el mensaje. Primero, es 100% gratuito, así que no se van a dejar cobrar un peso. Y en segundo lugar, no requiere tramitador alguno, o sea que no necesitan contratar a nadie. Estamos haciendo un proceso suficientemente sencillo para que no haya problema y para que ustedes no les quiten la plata que con esfuerzo han estado consiguiendo. Así es, importante eso que aclara el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, con quien conversamos. Esto es un trámite que cualquier persona puede hacer, es sencillo, no es complicado, y una vez que ya pasa, digamos, esta primera fase, pues vendrán las siguientes que ya serán presenciales, que igualmente pues va a ser también lo más fácil posible para que usted no tenga ni siquiera que gastar dinero en hacer este tipo de trámites para obtener lo que en un futuro sería una especie de carnet, ¿correcto, Juan Francisco? Será mucho mejor que eso. Va a ser Ok. un documento de identificación en Colombia con todos los mecanismos de seguridad que les va a permitir abrir una cuenta bancaria, conducir un vehículo, comprar un activo, celebrar contratos y muy importante, ser contratado regularmente en Colombia bajo un contrato con todas las prestaciones, afiliación al sistema de seguridad social en salud, cobertura. Es un nuevo presente, es un nuevo futuro y por eso ese documento se convierte en el mayor tesoro del migrante. ¿Qué pasa si en el interín hay una situación particular con algún ciudadano venezolano? Por ejemplo, el sacarlo de alguna residencia, que hemos visto que esto ha ocurrido muchas veces en Colombia, Juan Francisco. No, nosotros, aquí el gobierno ha expedido unas normas tendientes a proteger la población vulnerable. La población vulnerable puede ser colombiana, puede ser extranjera, y estamos acelerando absolutamente todo precisamente porque este estatuto protege de una mejor forma al migrante y ese documento de identificación le abre las puertas de un mundo de lugares que antes no tenía acceso. Entonces, muy importante si eso se presenta, efectuar las respectivas denuncias, pedir los respectivos acompañamientos, que desde Colombia lo que tenemos es solidaridad. Así es, así es. Una última consulta. Aquí, por ejemplo, hablan acerca de qué ocurre si no nos van a dar el PEP. Bueno, pero recuerden que está en el proceso, se está en el proceso de este estatuto. Disculpe, Juan Francisco, tratando de responderle a la persona que acaba de entrar y preguntar por aquí. Agradecido, Juan Francisco Espinosa, por permitirme conversar con usted, pero agradecido también, y quiero dar las gracias como venezolano que soy, por esta apertura que se le ha dado a nuestros compatriotas en ese país, en Colombia, que siempre ha sido un país hermano. De verdad que le agradecemos muchísimo porque muchas personas están pasando por situaciones difíciles y bueno, se les hace cuesta arriba vivir en otro país. Le agradecemos muchísimo esa apertura que ha dado Colombia, al gobierno del presidente Duque, a usted, que sé que tiene este trabajo difícil en la frontera,
pero de verdad que lo agradecemos muchísimo. Como venezolano, de verdad, bueno, más que agradecido, porque creemos que es el momento de darnos la mano y no darnos una patada. Sergio, sin lugar a dudas, vendrán mejores épocas, vendrán mejores vientos y tendremos la oportunidad de recordar esto como un desafío gigante que tuvimos, pero con un mejor presente y un mejor futuro. Aquí ocupémonos de seres humanos, de familias que la han pasado suficiente mal y vamos a construir naciones más grandes, con mejores oportunidades y mejores sueños para todos. Así que vamos para adelante, no hay que perder el ánimo, la energía y aquí seguiremos trabajando. Gracias por esa palabra de esperanza y de ánimo, que también nos hace muchísima falta. Un fuerte abrazo, Juan Francisco. Gracias de verdad por su tiempo. Vale. Lo mismo, un abrazo a todos, feliz semana. Amén, igualmente. Hacemos una pausa y en breve seguimos con más.